Durante más de una década, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ha permanecido como una de las investigaciones más complejas y controvertidas en la historia reciente de México. Lo ocurrido durante las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, marcó un antes y un después en la percepción ciudadana sobre la capacidad del Estado para esclarecer hechos de gran trascendencia y para garantizar justicia a las víctimas. A lo largo de los años, distintas administraciones federales han impulsado nuevas líneas de investigación, reabierto expedientes y revisado actuaciones con el objetivo de reconstruir lo sucedido y determinar la responsabilidad de todos aquellos servidores públicos que presuntamente pudieron haber participado tanto en los hechos como en posibles actos posteriores de encubrimiento. En ese contexto, la Fiscalía General de la República informó sobre la ejecución de una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. De acuerdo con la institución, la medida judicial deriva de un reanálisis integral del expediente relacionado con la desaparición de los estudiantes, el cual permitió desarrollar nuevos actos de investigación y obtener elementos que, según la Fiscalía, apuntan a una posible participación del exmandatario estatal en el ocultamiento de evidencias relevantes para conocer el paradero de los normalistas. Es importante señalar que estas imputaciones forman parte de un procedimiento penal en curso y que corresponderá a las autoridades judiciales determinar, con base en las pruebas presentadas y el derecho de defensa del imputado, si existe responsabilidad penal. Hasta que ello ocurra, toda persona investigada conserva la presunción de inocencia. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La información difundida por la FGR representa un nuevo capítulo dentro de una investigación que ha evolucionado significativamente desde sus primeras etapas. Durante años, el caso estuvo marcado por múltiples cuestionamientos relacionados con la forma en que fueron integradas las investigaciones iniciales, la obtención de pruebas, la actuación de diversas corporaciones de seguridad y la elaboración de conclusiones que posteriormente fueron objeto de revisión por organismos nacionales e internacionales. Desde el inicio de las investigaciones surgieron numerosas interrogantes acerca del papel desempeñado por autoridades municipales, estatales y federales durante las horas críticas en que desaparecieron los estudiantes. La complejidad del caso aumentó debido a la participación de distintos niveles de gobierno, cuerpos policiales, ministerios públicos y organismos de seguridad que intervinieron en momentos diferentes, tanto durante los hechos como en las investigaciones posteriores. Con el paso del tiempo, diversos informes independientes, recomendaciones de organismos internacionales y nuevas investigaciones ministeriales llevaron a replantear gran parte de las conclusiones originalmente presentadas por las autoridades. Esa revisión permanente abrió la puerta para que la Fiscalía desarrollara nuevas líneas de investigación orientadas no solamente a esclarecer la desaparición de los estudiantes, sino también a determinar si existieron actos posteriores destinados a ocultar información o alterar evidencias. Precisamente bajo ese nuevo enfoque, la FGR explicó que el expediente fue objeto de un análisis integral mediante nuevas metodologías de investigación. Según el comunicado oficial, dicho trabajo permitió identificar elementos que anteriormente no habían sido valorados de la misma manera y que ahora sustentan la solicitud de la orden de aprehensión en contra del exgobernador. La noticia adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con la propia Fiscalía, se trata del primer señalamiento directo contra quien ocupaba la máxima responsabilidad política y administrativa del estado de Guerrero durante los acontecimientos de septiembre de 2014 hasta ahora. Buena parte de los procesos judiciales se habían concentrado en policías municipales, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios ministeriales, mandos policiales y otros servidores públicos relacionados con la integración de la investigación. Aunque el nombre de Ángel Aguirre Rivero había aparecido anteriormente dentro del debate público, particularmente a partir de las investigaciones impulsadas en años recientes, nunca había enfrentado una orden de aprehensión derivada directamente de estas nuevas imputaciones. En agosto de 2022, la Fiscalía hizo públicas diversas acusaciones relacionadas con la denominada verdad histórica, una versión oficial presentada durante el gobierno federal anterior, que posteriormente fue ampliamente cuestionada por inconsistencias, irregularidades
y posibles actos de manipulación de evidencias. De acuerdo con las investigaciones dadas a conocer por la propia Fiscalía en aquel momento, algunos encuentros de alto nivel habrían servido para construir esa narrativa oficial. Dentro de esas referencias apareció mencionado el entonces exgobernador de Guerrero. Aguirre Rivero rechazó públicamente esas afirmaciones y negó haber participado en reuniones destinadas a diseñar acuerdos para modificar el rumbo de las investigaciones. Su postura fue clara al sostener que nunca sostuvo reuniones con el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, para construir una versión artificial sobre lo ocurrido con los estudiantes. Esa negativa se mantuvo durante los años posteriores mientras continuaban desarrollándose nuevas investigaciones. No obstante, la evolución del expediente provocó que distintos exfuncionarios vinculados con la administración estatal comenzaran a enfrentar procesos judiciales. En septiembre de 2022 fueron emitidas diversas órdenes de aprehensión contra antiguos integrantes del gabinete estatal, incluyendo al exprocurador Iñaki Blanco, al exsecretario de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, y a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, todos ellos relacionados con investigaciones derivadas del caso Ayotzinapa. Aquellas acciones mostraron que la Fiscalía pretendía ampliar el alcance de las investigaciones hacia diferentes niveles de responsabilidad institucional, en lugar de limitar las pesquisas únicamente a quienes habrían participado directamente durante la desaparición de los estudiantes. Las nuevas líneas de investigación comenzaron a analizar si posteriormente existieron decisiones administrativas, ministeriales o políticas que pudieron influir en el desarrollo del caso. Desde una perspectiva jurídica, las investigaciones sobre presunto ocultamiento de evidencias representan una vertiente distinta respecto a la investigación principal por desaparición forzada. Mientras una línea busca esclarecer qué ocurrió con las víctimas, otra pretende determinar si funcionarios públicos realizaron acciones u omisiones destinadas a impedir el descubrimiento de la verdad o a dificultar las investigaciones. La Fiscalía sostiene que precisamente ese tipo de conductas fueron identificadas durante el reanálisis del expediente. Según la institución, nuevos elementos obtenidos durante la revisión permitieron solicitar la intervención de un juez federal, quien autorizó la orden de aprehensión posteriormente ejecutada. Este nuevo escenario podría tener implicaciones importantes para el desarrollo del caso Ayotzinapa, no solamente porque involucra a quien era la máxima autoridad del estado de Guerrero, sino porque evidencia que las investigaciones continúan abiertas y que la Fiscalía mantiene activa la revisión de actuaciones realizadas hace más de una década. La desaparición de los 43 estudiantes provocó una profunda crisis institucional en México. El caso trascendió rápidamente el ámbito nacional y fue objeto de seguimiento permanente por parte de organismos internacionales de derechos humanos, expertos independientes y diversas organizaciones civiles que durante años han acompañado a las familias de los normalistas. Uno de los aspectos más controvertidos del expediente ha sido precisamente la discusión sobre la preservación de evidencias. Desde los primeros meses posteriores a la desaparición, surgieron críticas relacionadas con la forma en que fueron procesadas diversas escenas, asegurados distintos indicios y practicadas múltiples diligencias ministeriales. Esos cuestionamientos motivaron posteriores revisiones que derivaron en la invalidez de algunas pruebas y en el inicio de investigaciones contra servidores públicos señalados por presuntas irregularidades. En ese contexto, la acusación ahora formulada por la Fiscalía adquiere un significado especial porque apunta precisamente hacia la posibilidad de que determinadas evidencias relevantes no hubieran sido preservadas adecuadamente o incluso hubieran sido ocultadas deliberadamente. De comprobarse judicialmente tales señalamientos, las consecuencias jurídicas serían considerables. Sin embargo, será el proceso penal el que determine si las pruebas presentadas son suficientes para acreditar las imputaciones. Mientras tanto, la defensa del exgobernador tendrá la oportunidad de conocer los elementos reunidos por la Fiscalía, ofrecer pruebas en su favor y controvertir las acusaciones ante el juez competente, conforme a las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución mexicana. El desarrollo de esta nueva etapa de la investigación también vuelve a colocar sobre la mesa una de las preguntas más importantes que ha acompañado el caso Ayotzinapa desde hace más de una década. ¿Hasta dónde llegaron las responsabilidades institucionales? Desde los primeros días posteriores a la desaparición de los estudiantes, distintos sectores de la sociedad sostuvieron que un hecho de esa magnitud difícilmente pudo haber ocurrido sin que múltiples autoridades en distintos niveles de gobierno
tuvieran algún tipo de conocimiento sobre lo que estaba sucediendo o sobre las investigaciones que se desarrollaban posteriormente. Precisamente por ello, el paso dado por la Fiscalía General de la República representa, según la información oficial difundida, una ampliación del alcance de las investigaciones hacia quienes ocupaban posiciones de mayor jerarquía dentro de la estructura gubernamental de Guerrero. No se trata únicamente de revisar la actuación de policías municipales o funcionarios ministeriales que participaron directamente en las primeras diligencias, sino de determinar si existieron decisiones tomadas desde niveles superiores que pudieron influir en la manera en que se condujo la investigación. La desaparición de los 43 normalistas generó una enorme presión política sobre las autoridades de todos los niveles. Conforme pasaban las horas, sin que existiera información clara sobre el paradero de los estudiantes, crecía también la exigencia de ofrecer respuestas rápidas a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional. Esa presión derivó en múltiples decisiones institucionales que con el paso de los años han sido objeto de análisis, cuestionamientos e incluso investigaciones penales. Diversos especialistas en derecho penal y en procuración de justicia han señalado durante años que uno de los mayores retos de este expediente consiste en distinguir entre errores de investigación, omisiones administrativas y posibles conductas deliberadas orientadas a ocultar información. Esa diferencia resulta fundamental desde el punto de vista jurídico, pues las consecuencias legales pueden variar considerablemente dependiendo de la naturaleza de los actos acreditados durante un proceso judicial. En ese sentido, la Fiscalía sostiene que el nuevo análisis del expediente permitió identificar elementos que anteriormente no habían sido integrados. De la misma manera, dentro de la investigación, según la institución, dichos elementos sirvieron como base para solicitar la orden de aprehensión autorizada por un juez competente. El caso Ayotzinapa ha evolucionado a través de distintas etapas. En un primer momento predominó la búsqueda inmediata de los estudiantes desaparecidos y la reconstrucción de los hechos ocurridos en Iguala. Posteriormente, la atención se concentró en las investigaciones penales contra policías municipales, integrantes de grupos criminales y diversos funcionarios públicos. Más adelante, surgió una nueva fase caracterizada por la revisión de las investigaciones originales, incluyendo la legalidad de las pruebas obtenidas y la posible manipulación de evidencia. Actualmente, la Fiscalía parece avanzar hacia una etapa enfocada en determinar si, además de las responsabilidades directas relacionadas con la desaparición, existieron responsabilidades posteriores vinculadas con el manejo institucional del caso. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, conforme avanzan las investigaciones, continúan apareciendo nuevas líneas de trabajo derivadas del análisis de documentos, declaraciones, registros oficiales y otras evidencias recopiladas durante más de 10 años. La propia Fiscalía ha señalado en diferentes ocasiones que el expediente permanece abierto y que las investigaciones continúan desarrollándose conforme surgen nuevos datos de prueba. Esta dinámica explica por qué todavía siguen ejecutándose órdenes de aprehensión relacionadas con hechos ocurridos en 2014. A diferencia de otros casos penales cuya investigación concluye en pocos años, Ayotzinapa ha requerido una revisión constante debido a la enorme cantidad de información acumulada y a las múltiples instituciones involucradas. El anuncio relacionado con Ángel Aguirre Rivero también tiene un fuerte componente político. Durante muchos años, distintos actores sociales cuestionaron que ninguna de las máximas autoridades estatales hubiera enfrentado procesos penales derivados directamente del manejo institucional del caso. Ahora, la Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para investigar al entonces gobernador por un presunto ocultamiento de evidencias. Sin embargo, resulta importante recordar que una orden de aprehensión constituye únicamente el inicio de una etapa procesal. La existencia de una investigación y de una imputación formal no implica por sí misma una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público presentar las pruebas correspondientes y a la defensa ejercer plenamente sus derechos durante el procedimiento judicial. La presunción de inocencia constituye uno de los principios fundamentales del sistema penal mexicano. En consecuencia, cualquier resolución definitiva deberá surgir únicamente después de que un tribunal valore las pruebas aportadas por ambas partes. Mientras tanto,
Mientras tanto, las familias de los estudiantes continúan exigiendo respuestas sobre el aspecto central del caso, conocer con certeza qué ocurrió con los 43 normalistas y establecer el paradero de cada uno de ellos. Esa demanda ha permanecido inalterable desde septiembre de 2014 y continúa siendo el eje principal alrededor del cual giran todas las investigaciones. A lo largo de estos años, el caso Ayotzinapa ha dado lugar a la creación de mecanismos especiales de investigación, grupos interdisciplinarios, comisiones presidenciales y equipos especializados dentro de la propia Fiscalía. Todo ello refleja la complejidad jurídica, política y social que representa uno de los expedientes más relevantes de la historia contemporánea de México. Cada nueva actuación ministerial genera nuevamente expectativas entre los familiares de las víctimas y entre diversos sectores de la sociedad. Algunos consideran que las investigaciones avanzan hacia niveles de responsabilidad que anteriormente parecían intocables. Otros sostienen que todavía existen numerosas interrogantes pendientes de resolver. Lo cierto es que el expediente continúa abierto y que las autoridades mantienen diversas líneas de investigación simultáneas. Algunas están relacionadas con la desaparición misma de los estudiantes. Otras buscan establecer posibles responsabilidades derivadas del manejo posterior del caso. La actuación anunciada por la Fiscalía también pone de manifiesto la importancia del análisis permanente de los expedientes penales. En ocasiones, información que inicialmente parecía carecer de relevancia adquiere un significado distinto cuando se confronta con nuevas declaraciones, documentos o peritajes obtenidos años después. Precisamente por ello, la institución explicó que el reanálisis de actuaciones permitió desarrollar nuevos actos de investigación. Desde el punto de vista institucional, el caso Ayotzinapa ha impulsado profundas reflexiones sobre los mecanismos de investigación criminal en México. Diversos especialistas consideran que la experiencia dejó importantes lecciones respecto a la preservación de evidencias, la coordinación entre autoridades y la necesidad de fortalecer los controles internos para garantizar investigaciones transparentes y técnicamente sólidas. Asimismo, el expediente evidenció la importancia de la supervisión judicial y del acompañamiento de organismos nacionales e internacionales especializados en derechos humanos. Durante estos años, distintas recomendaciones y observaciones contribuyeron a reorientar diversas líneas de investigación y a cuestionar actuaciones que posteriormente fueron revisadas por las autoridades ministeriales. En el ámbito político, la desaparición de los 43 normalistas continúa siendo uno de los temas de mayor sensibilidad para la opinión pública mexicana. Cada avance, cada nueva orden judicial y cada diligencia ministerial generan una amplia cobertura mediática. Debido al enorme impacto social que tuvo el caso desde sus primeros días, la eventual vinculación a proceso del exgobernador dependerá de la valoración judicial de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Durante la audiencia correspondiente, el juez analizará si existen datos suficientes para que continúe el procedimiento penal, sin que ello implique aún una sentencia definitiva. Posteriormente, en caso de que el proceso continúe, ambas partes podrán ofrecer pruebas, presentar testigos, controvertir peritajes y ejercer plenamente los derechos previstos por el sistema penal acusatorio. Será únicamente al concluir ese procedimiento cuando pueda determinarse la existencia o inexistencia de responsabilidad penal. Mientras tanto, la Fiscalía adelantó que continuará informando sobre el estado procesal del caso conforme avancen las diligencias judiciales. También señaló que existen nuevos elementos derivados del reanálisis del expediente, aunque los detalles completos serán expuestos dentro del propio proceso penal conforme lo permita la legislación aplicable. Para muchos observadores, esta nueva actuación confirma que las investigaciones relacionadas con Ayotzinapa están lejos de concluir. A pesar del tiempo transcurrido, siguen apareciendo nuevas líneas de investigación que podrían modificar la comprensión institucional de lo ocurrido durante aquellas noches de septiembre de 2014. La sociedad mexicana continúa esperando que las investigaciones permitan esclarecer plenamente los hechos, establecer responsabilidades individuales conforme a derecho y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. Esa expectativa permanece vigente más de una década después de la desaparición de los estudiantes. Independientemente del desenlace judicial de este nuevo proceso, el caso Ayotzinapa seguirá siendo un referente para el sistema de procuración de justicia mexicano. Las decisiones adoptadas por jueces, fiscales y tribunales continuarán siendo observadas de cerca debido a la trascendencia jurídica, política y social que representa uno de los expedientes más emblemáticos del país. En consecuencia,
La investigación sobre el presunto ocultamiento de evidencias, atribuida por la Fiscalía al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, deberá desarrollarse bajo los principios del debido proceso, el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, las autoridades se enfrentan el desafío de continuar buscando respuestas sobre el destino de los 43 estudiantes y de ofrecer a sus familias el esclarecimiento que han reclamado durante todos estos años. Así, el nuevo capítulo anunciado por la Fiscalía no representa el cierre del caso Ayotzinapa, sino una etapa más dentro de un proceso complejo que continúa evolucionando. El desarrollo de las audiencias, la presentación de pruebas y las resoluciones judiciales serán determinantes para conocer el alcance de las nuevas imputaciones y su impacto en una investigación que sigue siendo una de las más importantes en la historia reciente de México. La evolución del caso Ayotzinapa también ha puesto de manifiesto la enorme dificultad que representa investigar acontecimientos en los que convergen múltiples instituciones públicas y donde el paso del tiempo puede afectar la obtención y preservación de evidencias. Conforme transcurren los años, la reconstrucción de los hechos depende cada vez más de documentos oficiales, registros, peritajes, declaraciones y otros elementos que deben ser analizados de manera conjunta para determinar su valor probatorio. Por ello, la Fiscalía ha señalado que el reanálisis del expediente constituye una herramienta para identificar posibles líneas de investigación que no habían sido exploradas con anterioridad o que requieren una nueva valoración a la luz de información obtenida posteriormente. En este contexto, las investigaciones no se limitan únicamente a esclarecer qué ocurrió durante las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014, sino que también buscan determinar si las actuaciones institucionales posteriores se ajustaron a las obligaciones legales. La revisión de la cadena de custodia, de las diligencias ministeriales, de la coordinación entre autoridades y del tratamiento de los indicios forma parte de un análisis amplio, cuyo propósito es fortalecer la solidez de las conclusiones que eventualmente puedan presentarse ante los tribunales. Otro aspecto relevante es el papel que han desempeñado los familiares de los estudiantes desaparecidos. Desde el inicio del caso, han mantenido una participación activa para exigir avances en las investigaciones, acceso a la información y transparencia en las actuaciones de las autoridades. Su persistencia ha contribuido a que el caso permanezca en la agenda pública y a que distintas administraciones federales mantengan abiertos los esfuerzos para esclarecer los hechos. La atención internacional también ha sido un elemento constante. Diversos organismos especializados en derechos humanos han acompañado el desarrollo de las investigaciones mediante observaciones, técnicas y recomendaciones orientadas a fortalecer la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia. Esa supervisión ha influido en la forma en que el caso ha evolucionado y ha motivado la revisión de determinadas actuaciones realizadas en etapas anteriores. Desde una perspectiva jurídica, los procesos derivados del caso Ayotzinapa seguirán dependiendo de la capacidad de las autoridades para presentar pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho. En un sistema penal acusatorio, las resoluciones judiciales deben sustentarse en evidencia legalmente incorporada al proceso y sometida al principio de contradicción, permitiendo que tanto el Ministerio Público como la defensa ejerzan plenamente sus derechos. Por esa razón, cualquier nueva imputación deberá ser examinada por los jueces con independencia, imparcialidad y apego al debido proceso. El resultado de esos procedimientos será el que determine si las responsabilidades planteadas por la Fiscalía pueden acreditarse ante los tribunales. Mientras ello ocurre, las investigaciones continúan siendo parte de un proceso en desarrollo y las personas imputadas conservan los derechos y garantías que reconoce la Constitución. El caso Ayotzinapa continúa representando uno de los mayores desafíos para el sistema de justicia mexicano y una de las heridas más profundas en la memoria colectiva del país. A más de una década de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, las investigaciones siguen evolucionando y las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de trabajo con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a todos los posibles responsables y ofrecer respuestas a las familias de las víctimas. Cada nueva diligencia o actuación ministerial pone de manifiesto la complejidad de un expediente que involucra numerosos actores, instituciones y miles de documentos que deben ser analizados bajo los principios del debido proceso. En este contexto, las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General de la República forman parte de un procedimiento judicial que deberá desarrollarse conforme a la ley, respetando tanto los derechos de las víctimas
como las garantías procesales de las personas investigadas, incluida la presunción de inocencia. Será la autoridad judicial la encargada de valorar las pruebas que se presenten y determinar en su momento si existe responsabilidad penal conforme al marco jurídico aplicable. Más allá de las resoluciones que eventualmente emitan los tribunales, el caso Ayotzinapa ha dejado una profunda reflexión sobre la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, garantizar investigaciones técnicas e imparciales y preservar adecuadamente las evidencias desde el primer momento. También ha evidenciado la necesidad de consolidar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que fortalezcan la confianza ciudadana en las autoridades. Mientras el paradero de los estudiantes continúe sin esclarecerse plenamente y persistan interrogantes fundamentales sobre lo ocurrido, la exigencia de verdad y justicia seguirá siendo una demanda legítima de las familias, de la sociedad mexicana y de quienes consideran que el esclarecimiento integral de este caso es indispensable para fortalecer el Estado de Derecho y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.